Creo que voy a desactivar ese sonido, en serio. Ya. Eh, Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geografía, segundo año, siendo las 10:40 de la mañana. Todavía con frío. Yo les dije que por el cambio de clima ya no hace mucho. No, no está alzando la temperatura. Pero bueno, vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar la clase del día de hoy hablando de algo no bonito, ¿no? Bueno, nuestra hermosa y valeroso Perú, ¿no? Wow. Ya. Nuestro hermoso Perú. A ver, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestro hermoso Perú? ¿No? Nuestro hermoso país. ¿Qué podemos decir nosotros de Perú? A ver, ¿no? Nuestro gran hermoso país. Sí, eh, no soy peruano de nacimiento, nacido acá. Bueno, soy peruano de nacimiento. Siempre he vivido en el mismo lugar, ¿no? Donde nací. Vivo en Lurín, ¿no? Pero Lurín pertenece a Lima, Lima pertenece al departamento de Lima y pues no, pertenece pues no a Perú. Siempre he vivido acá, pero estos veintitantos años he vivido acá. Me falta todavía conocer más y más ciudades, ¿no? Pero por esto de la pandemia ya no he podido salir, ¿no? Ya no he podido salir. ¿No? Ahora, pues no, más que todo conozco lugares acá cerca de mi zona, ¿no? Gracias a lo que es al ciclismo. Gracias al ciclismo ando saliendo, ¿no? Claro, con todas las medidas, ¿no? Tampoco en tumulto, me voy a veces solo, ¿no? He ido a Pachacama, a Cieneguía, en bicicleta, he llegado hasta San Juan de Miraflores, Chorrillos, ¿no? Me falta ir más allá, todavía por la Costa Verde, pero en bicicleta, pero no es que piensen que, wow, profesor, pero está fácil, ¿no? Bueno, y como yo les dije, no estoy cerca, ¿no? No vivo cerca de la zona, vivo acá por el kilómetro 32, 35, así de la Panamericana Sur y en la cual, bueno, digo, primero conocer, ¿no? En bicicleta se siente otra forma, ¿no? De conocer a lo que uno va siempre en carro, ¿verdad? ¿No? Muchas de las personas, bueno, viajan en carro. Dicen, ah, ya, pero yo conozco el Perú, conozco todo eso esto. Ya, pero usted ha viajado en un carro. Ahora imagínese, ¿cómo sería conocer el Perú? ¿No? Pero con bicicleta. A ver, ¿no? En bicicleta. ¿Qué podemos hablar? Bueno, de nuestra hermosa tierra, Perú, ¿no? Nuestra hermosa tierra. A ver, ¿cuáles serían sus opiniones? Usted, bueno, ustedes que si tal vez puede ser que no son origen de su propia ciudad en la que ahorita están viviendo, tal vez sean, bueno, de otra parte del Perú, de otro departamento, no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pueden ustedes añadir acerca del Perú? ¿No? ¿Qué podemos nosotros decir acerca de nuestro hermoso país? Como dice en la canción. Ah, digamos, como un poquito. Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz por haber nacido en esta tierra del sol, ¿no?
A ver, ¿no? Perú, en quechua y en aymara, Pirú. Oficialmente República del Perú es un país soberano, ¿no? Ubicado al oeste de América del Sur. El Océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este y Bolivia y Chile al suroeste, ¿no? Su territorio se compone de diversos paisajes, los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes, ¿no? Se despliegan al oeste hacia la costa desértica y el este hacia la Amazonía. Es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. ¿No? Su territorio, bueno, es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. El antiguo Perú fue una región de sucesivas civilizaciones, desde el surgimiento de Caral, Supe, en el 3200 antes de Cristo. El Imperio Incaico fue el último estado autóctono indígena, el cual dominó gran parte del occidente sudamericano hacia el siglo XV. En el siguiente siglo se produjo la conquista del Incario, tras la cual el territorio se configuró como un virreinato del Imperio Español. A pesar de que en las leyes nuevas, ¿no?, de 1542 se reconocían a los indígenas como súbditos libres de la corona española. La implantación de las encomiendas generó de que la economía del virreinato estuviese articulada en torno a la explotación de plata y oro con el trabajo forzado de ellos, y de esclavos africanos en minas y haciendas. En 1551, la corona española funda oficialmente la Universidad de San Marcos en Lima, la primera y más antigua universidad del Nuevo Mundo. Las reformas borbónicas del siglo XVIII suscitaron diversos levantamientos contra la autoridad colonial, cuyo máximo exponente fue la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Qué hace tú? Ayer hemos celebrado. Sí, pues, ayer hemos celebrado. Con la ocupación de España y la promulgación de la Constitución de 1812, se difundieron ideas de autonomía política en la América Española. La independencia del Perú se proclamó formalmente el 28 de julio de 1821 por el general José de San Martín y fue definida en la batalla de Ayacucho 3 años después. El país se mantuvo en recesión y bajo el caudillismo militar hasta la bonanza y declive de la era del guano, que culminó poco antes de la Guerra del Pacífico. En la posguerra se cimentó una política oligárquica que prevaleció hasta el fin del oncenio. Los sucesivos gobiernos democráticos fueron constantemente interrumpidos por golpe de Estado. En 1968 se impuso una dictadura militar de tinte socialista que introdujo diversas y profundas reformas de corte nacionalista. El gobierno democrático y representativo fue restablecido en 1980, aunque también se dieron inicio a un sangriento conflicto armado entre los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA y el Estado en la Tierra Sur, y a la crisis inflacionaria a fines de la década. En los años 1990 se implementó un modelo económico neoliberal, cuyas bases continúan aún vigentes. A inicios del siglo XXI, el país experimentó un importante crecimiento económico y reducción de la pobreza, pero es considerado como un mercado emergente, con un alto puntaje en el índice de desarrollo humano y una economía de renta media alta. Entre sus principales actividades económicas se incluyen la agricultura, la minería, la pesca, la construcción y el comercio. A ver, no es que me en contra, así como ¿no?, dice la historia. La cultura peruana es diversa como resultado del intenso mestizaje originado en la colonia. A ello se une la posterior influencia de migraciones decimonónicas procedentes de Japón, China y Europa. El idioma principal y más hablado es el español, aunque un número significativo de peruanos habla diversas lenguas nativas, siendo la más extendida del quechua, en particular el dialecto quechua sureño. Políticamente el país está organizado como una república presidencialista, con un sistema multipartidista estructurado bajo los principios de separación de poderes y descentralización. Administrativamente se divide en 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Y ahora, el tema del día de hoy, ¿no? ¿En dónde se localiza el Perú? ¿En dónde se localiza el Perú? A ver, vamos a pasar a las diapositivas.
Es hermoso, en serio, ¿no? Uno que, pues, uno siempre debe valorar, ¿no? Lo que uno tiene. Es como que tu casa, ¿no? ¿Tu casa tú valoras lo que tienes o no? ¿O no te sientes a gusto con lo que está en tu casa? No, a ver, seguimos, ¿no? Acerca del origen de, como le dije, ¿no? Anteriormente, Perú limita con Ecuador, Colombia, limita con el Océano Pacífico por el este, al sur con Chile y la frontera hispana con Brasil, al este con Brasil y Bolivia. Sí. Perú, ¿no? Perú, Perú. A ver, Perú. Perú está ubicado, ¿no? En la parte occidental de América del Sur. Eh, limita con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Está asentado con soberanía sobre 1.285.215 kilómetros de terreno y 200 millas marinas del Océano Pacífico, así como 60 millones de hectáreas de la Antártida. Sí, a ver. ¿Y de dónde creen que viene la palabra Perú? ¿No? ¿De dónde creen que proviene la palabra Perú? A ver, ¿no? ¿De dónde creen que proviene esta palabra? A ver, ¿de dónde creen que viene la palabra, no?
A ver, la palabra Perú, ¿no? Existen muchas versiones sobre el origen etimológico del nombre Perú, ¿no? Por ejemplo, la primera versión derivaría de Virú. Los primeros españoles que llegaron al país le preguntaron a los nativos cómo llamaban ellos el lugar, a lo que le respondieron Virú, antigua cultura pre-inca del río Virú al norte del Perú. Los españoles entendieron el nombre como Perú, ¿no? Y de allí no, proviene el nombre. Así, cuando Francisco Pizarro exploró las regiones más meridionales en 1525, estas fueron designadas Virú o Perú. La corona española le dio el nombre un estado legal en 1529, con la capitulación de Toledo, la cual designó al entonces reciente confrontado Imperio Incaico como la provincia del Perú. Bajo el mandato español, el país adoptó la denominación del Virreinato del Perú, que se convertiría a su vez en República del Perú al momento de la independencia del dominio español. ¿Sí? Acuérdense, ¿no? Bueno, aunque vamos a festejar ya 200 años de la proclamación de la independencia. Proclamación, ¿no? Proclamación. A ver, ¿no? En la segunda versión, ¿no? Según el historiador, bueno, el del billete de 20 soles, Raúl Porras Barrenechea, el nombre Perú no fue conocido por los incas, sino que fue impuesto en los primeros años de la conquista por los exploradores españoles. Esto lo tomaron del nombre de un cacique llamado Viru, quien vivió cerca del Golfo de San Miguel en Panamá, donde gobernaba una pequeña región de la costa panameña al sur del Golfo a inicios del siglo XVI. Con el tiempo los españoles empezaron a llamar Perú no solo a esa pequeña región, sino a todo el gran país situado más al sur. Los tesoros encontrados en la tierra de los incas terminaron por convertir el nombre del Perú en sinónimo de riqueza. Esa es la segunda versión. ¿Habrá otra versión o no? A ver. Sí. A partir de las primeras exploraciones de Vasco Núñez de Balboa, recibió las primeras noticias sobre un lejano país donde se bebía y comía en vasijas de oro. Dichos indicios eran muy vagos para conjeturar la existencia del imperio incaico. Posteriormente, Balboa, acompañado de Francisco Pizarro, después de descubrir el Mar del Sur, alcanzó el Golfo de San Miguel, donde recibió noticias más convincentes sobre la existencia del país buscado. Del mismo modo, el licenciado Gaspar de Espinosa conquistó la provincia de Peruquete, nombre que algunos historiadores consideran que dio origen al nombre de Perú. Según el cronista Gonzalo Fernández Oviero, después de la ejecución de Balboa en Darién, no se hablaba de otra cosa, sino de la rica y lejana provincia de Perú. Dice también Oviedo que en el mapa de Andagoya y el río Cartagena llevaba el nombre Pirú. Casi por el mismo tiempo, ¿no? En el año 1519, Pascual de Andagoya emprendió un viaje hacia Levante y al llegar a la provincia llamada Chuchama, recogió noticias más concretas sobre el imperio incaico. Llegó a otra provincia llamada Viru o Virú, donde también corría un río del mismo nombre. A ver, ¿no? ¿Cómo es la historia, no? Como dice, ¿no? Hay varias versiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que yo les pregunte, ¿a cómo te llamas tú, no? ¿Y debido a quién? ¿No? Habrá varias versiones, por ejemplo, hay algunos que se llaman Juan por el nombre, ¿no? Del papá, del abuelo.
¿no? Por eso le digo, viene, hay varias versiones, ¿no? A ver, ¿cómo se creen que se haya encontrado? Bueno, sus restos arqueológicos más antiguos son muy posteriores al primer poblamiento de América. Corresponde al noveno milenio antes de Cristo. Datación hallada en la cueva del Guitarrero, en el departamento de Ancash, en la sierra norcentral del país, a fines de la última glaciación. Los primeros pobladores comenzaron el lento proceso de domesticación de la biota local y a reunirse en tribus y aldeas para formar eventualmente ayllus. Se han encontrado vestigios del origen de la agricultura americana en la cuenca media del río Saña, en Nanchoc, departamento de Cajamarca, o sea, de hace 9.000 años, o sea, prácticamente 7.600 antes de Cristo, o sea, uy, bien, 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 bien atrás, cuando ni siquiera existíamos, ¿no? O bueno, tal vez haya sido nuestros antepasados, ¿no? O sea,
Ya, a ver, ¿no? Eh, hasta el cuarto milenio, ¿no? Antes de Cristo, las comunidades aldeanas de la costa iniciaron una jerarquización que se superpuso a la organización tribal. Aparecieron entonces los primeros indicios de arquitectura organizada, con edificios públicos y ceremoniales. A comienzos del tercer milenio antes de Cristo surgió en el complejo de Caral la civilización más antigua del continente, centro de una extensa red de intercambio comercial que iba desde Ecuador hasta la selva del Perú, de la cual participaba con la producción extensiva del algodón y con una jefatura ligada al culto ceremonial. Caral es coetánea de las civilizaciones de China, Egipto, India y Mesopotamia, tratándose de una zona que puede considerarse como una de las como cuna de la civilización del mundo por su antigüedad. Más antiguo parece ser el complejo de Sechín, bajo, en el valle de Casma, Ancash, donde se han hallado restos de una edificación de 5.500 años de antigüedad, que sería la más antigua del Perú y América. Posteriormente, ¿no? Se difundió en la costa norte de la cultura Cupisnique, que tuvo apogeo entre los años 1500 y 1000 antes de Cristo. A finales de este periodo, la cultura chavín ejerció una enorme influencia cultural sobre las demás hasta su decadencia. Los petroglifos y canales de Cumbemayo, a media hora de la ciudad de Cajamarca, constituye una obra maestra de ingeniería hidráulica. Se trata de unos bloques tallados por lo que discurre agua en una suave pendiente, que incluye túneles y codos en zigzag para minorar la velocidad de la corriente. Los bloques de piedra ubicados al inicio del recorrido tienen diversos planos, tallados y pulidos. Uno de estos bloques en forma de cono trunco es conocido tradicionalmente como piedra de los sacrificios en el seno de las culturas moche, ¿no? Al norte y Nazca al sur. Se desarrollaron los primeros estados con milicias permanentes, vinculadas a las piezas del arte cerámico mejor valoradas del antiguo Perú. En el extremo sur, entre tanto, surgió Tiahuanaco como cultura dominante del altiplano. Más tarde, la cultura Wari desarrolló el modelo clásico del Estado andino con el surgimiento de las ciudades de corte imperial, modelo que se expandió por el norte hacia el siglo XVIII. A partir del siglo IX, tras el abandono de Wari, se originaron nuevos estados, centralizadores del alcance regional a lo largo de la cordillera de los Andes, tales como Lambayeque, Chimú y Chincha, periodo conocido como el Intermedio Tardío o de los estados regionales. De entre estos señoríos destaca el de los incas, que hacia el siglo XV se anexionó a todos los pueblos andinos, entre los ríos Maule y Ancasmayo, con una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados, hoy ubicada en los territorios del sur de Colombia, al oeste de Ecuador, Perú al oeste y centro-sur de Bolivia, al norte de Chile y al noroeste de Argentina, conformando lo que se conoce como el Imperio Incaico. Su capital fue el Cusco, ubicado en la Sierra Sur peruana. Además de su poderío militar, destacó en arquitectura, con magníficas estructuras como la ciudadela de Machu Picchu. En el año 1532, el Imperio Incaico o Tahuantinsuyo sucumbió ante la conquista española, que llevó a cabo Francisco Pizarro. El conquistador encontró al imperio debilitado a causa de una guerra civil iniciada en 1529 entre Huáscar y Atahualpa. Los dos hermanos pretendientes al trono imperial, ¿no? En noviembre de 1532, Pizarro capturó a Atahualpa y en julio de 1533 lo mandó a ejecutar bajo el cargo de haber ordenado la muerte de su hermano Huáscar. O sea, el extranjero estaba culpándole de los problemas nacionales. Sí, sucedió mucho. Doblegando la oposición relativamente débil de algunos generales incas, se dio inicio al dominio español que estableció sobre el territorio del antiguo Imperio Incaico, el segundo virreinato más poderoso que España tuvo en ultramar, ¿no? Y así poco a poco se fue originando, ¿no? A ver, y ahora, pues, ¿no? A ver, regresemos. ¿El Perú dónde se ubica? A ver, ¿dónde se ubica el Perú?
Ya, a ver, ¿no? El Perú se encuentra situado, bueno, en la parte central y occidental de América del Sur, ¿no? Está conformado por un territorio de superficie continental, ¿no? Como él le había dicho. Eh, ¿Cuánto? 1.285.216,60 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0,87 del planeta, que se distribuye en región costeña, 136.232,85 kilómetros cuadrados, o sea, el 10,6%, región andina con 404.842,91 kilómetros cuadrados, el 31,5%, y la región amazónica con 754.139,84 kilómetros cuadrados, 57,9% del Perú. El extremo septentrional del territorio peruano se encuentra el río Putumayo, a 0 grados, 2 minutos, 0 segundos, latitud sur. El extremo meridional se encuentra a orillas del mar en Tacna, punto de la Concordia, a 18 grados, 21 minutos, 3 segundos. Latitud sur. Al extremo oriental está en el río Jeac, en Madre de Dios, a 68 grados, 39 minutos, 0 segundos. Longitud este. Y el extremo occidental se encuentra en Caleta Punta, Balcones en Pariñas, Talara, Piura, a 81 grados, 19 minutos, 35 segundos. El mar peruano o mar de Grau, en la parte del Océano Pacífico que se extiende a lo largo de la costa peruana en una extensión de 3.080 kilómetros y un ancho de 200 millas mar adentro. Su gran riqueza ictiológica es resultante de las corrientes marinas de Humboldt y del Niño. Su mar soberano cuenta con un área marítima de 991.194,97 kilómetros cuadrados, siendo un país con gran potencial hidrológico. Eso sí. El pico más alto del Perú es el Huascarán, en la Cordillera Blanca, con una altura de 6.768 metros sobre el nivel de mar. La zona más baja es la depresión de Sechura, a menos 34 metros bajo el nivel del mar. El valle más profundo es el cañón de Cotahuasi, incluso superando el famoso cañón del Colorado. El río más largo del Perú es el río Cayali, afluente del río Amazonas, con 1.771 kilómetros de longitud. El lago navegable más alto del mundo es el lago Titicaca, en Puno, Perú, con 8.380 kilómetros cuadrados. Y la isla más grande del litoral peruano es la isla San Lorenzo en el Callao, con 16,48 kilómetros cuadrados. Es el tercer país más grande de Sudamérica. De Sudamérica, no del mundo, de Sudamérica, o sea, de América del Sur. Ya, no se confunde. Geológicamente, el Perú es un país joven en gran parte de su territorio. El 42% de superficie, el sistema andino y la costa surgió en la era mesozoica, hace 130 a 65 millones de años. ¿Producto de qué? De los levantamientos tectónicos suscitados por la subducción de la placa de Nazca en la placa sudamericana. Se levanta sobre un territorio afectado ¿no? por subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la continental sudamericana. La intensidad del choque entre ambas masas produjo a partir de la era terciaria la cordillera de los Andes, un espectacular y prácticamente único sistema montañoso que estructura el país en tres regiones geográficas muy diferentes entre sí: costa, sierra y selva. ¿No? Costa, sierra y selva. Pues el río, ¿no? Costa, sierra y selva. Acá tenemos la extensión, ¿no? Como le había dicho, ¿no? 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. Es bonito, ¿no? Como digo, claro que todavía falta recorrer. Imagínense cuántos kilómetros hay por recorrer en todo el Perú. En todo, ¿no? Imagínense cuántos kilómetros. ¿No? ¿Cuántos kilómetros hay todavía por recorrer? ¿No? Espero tener más vida todavía para poder recorrer más y más, ¿no? O sea, mi meta es llegar a otros departamentos, ¿no? Con bicicleta. Sí,
A ver, ¿no? Ujú. A ver, ¿no? Ajá. A ver, digamos, como falta pocos minutos, solo faltan algunos segundos, se vuelven a unir nomás con el mismo enlace que envié, ¿ya? Se vuelven a unir con el mismo enlace que envié, ¿ya? El mismo enlace que envié se vuelven a unir, ¿no? Para continuar con la clase de geografía segundo, en la cual vamos a ver la segunda parte. Ah, y traigan por si acaso su libro. Traigan su libro, no sé si tendrán.